Jesús le dijo a sus apóstoles: les voy a dejar un mandamiento nuevo, algo para hacer, una ley. Ámense a ustedes, amen al Padre por sobre todas las cosas, amen al prójimo como a ustedes mismos. Dos partes de una misma cosa, el amor. Amen la energía que nos creó, que creó todo cuanto existe, una energía paternal y maternal, una energía de gestación, de generación, de poder. Y ámense a ustedes por el reflejo del hermano. No nos mandó a mirarnos al espejo como si viviéramos solos. No nos dijo ámense a ustedes solitos. Nos dijo amen al prójimo, al otro, al que tienen enfrente, como a ustedes mismos. Y ahí nos dejó una gran enseñanza, un gran mandato, una tarea difícil. Y después fue por más y explicó: fácil es amar a los que amamos, la cosa es amar a los que no nos gustan. Ahí está el secreto, ahí está el misterio del amor. El amor es más que un sentimentalismo, el amor es una energía poderosa. Y amar es integrar, incluir a todos en un mismo círculo de nacimiento, de fecundación, de vida. Todos somos parte de Dios. Por eso ama a tus enemigos, pero no de la manera que el mundo dice: llamalos, invítalos, hablales. No. Amalos con la bendición de tu corazón, bendecilos, porque ellos, los enemigos, en el formato de una prueba, de una enfermedad, de una separación, de una partida de un ser querido, te han dejado la cercanía de Dios, te han hecho volver a Dios, te han hecho enamorarte de la vida. Gracias a esa prueba, hoy estás escuchando este mensaje. Gracias a la prueba mía, yo te estoy hablando así. Gracias a tu prueba, tú te estás ocupando de buscar algo espiritual. Dios está entre tú y yo. Te tengo que amar tanto a ti para amarme a mí misma. Sin otro, la vida no tiene sentido. Somos reflejos. Aprendelo de esa manera. Lo que veas en el otro es reflejo de lo tuyo. Lo que no te guste del otro debe ser algo que toca en tu corazón, que no te gusta de ti mismo. Modifícalo, cámbialo, renuévalo, sánalo. En Dios todo es posible. No hay nada imposible bajo este sol. Todo es modificable, todo es maravilloso. Todo es un milagro día a día que nos renueva y nos alienta a seguir adelante. Por eso el amor es muy importante.